Estamos de vuelta aquí en Noticias Express en vivo, 10:39. Fue extendida la vigencia del Decreto Supremo 295 del Ministerio del Interior, que dispone el cierre temporal de pasos fronterizos ante la emergencia sanitaria. De este modo ya se cumplen 2 años desde el cierre de los accesos terrestres a nuestro país. Bueno, vamos a conversar de este tema desde la perspectiva de la zona norte en particular. Estamos en contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gracias por el contacto, gobernador. Muchas gracias, Sebastián, por este espacio, sobre todo porque ha sido importante para la región, más aún cuando se trata de factores fronterizos que hoy se anuncia que esta cierre de fronteras se prorroga, a lo menos hasta el 30 de abril. ¿Y ustedes están de acuerdo, gobernador? Bueno, en realidad entendemos que es una medida que quizás debe mantenerse, pero además debe estudiarse la manera en cómo las fronteras deben nuevamente aperturarse. Los pasos fronterizos creo que es muy necesario que se puedan aperturar y que se pueda estudiar la manera en que eso se hace. ¿Y por qué? Porque actualmente, por los pasos irregulares, que son más de 160 en el caso de mi región, entendiendo que la frontera es muy extensa, ¿no? Equivale casi a las distancias que hay entre Santiago y Temuco, se puede también asimilar a la distancia a largo de toda España. Y evidentemente que cuando ingresan personas al país, ingresan de manera irregular, una migración que no es selectiva. Por lo tanto, aperturando los pasos fronterizos, creo que se va a provocar una migración mucho más selectiva para saber quiénes ingresan al país, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus intenciones de estar en Chile. Lo que pasaba incluso antes de que sucediera el cierre por la pandemia, era que en el consulado de Chile en Tacna, Perú, había una gran cantidad de venezolanos esperando tener visa para ingresar al país. Y yo creo que esa es la manera en que la migración debe ir modificándose, ¿no? Porque no puede ser que no sepamos quién ingresa al país. Eso favorece mucho el tráfico de armas, el tráfico de narcóticos, el tráfico de personas, el tráfico de niños, y son cosas que en realidad no pueden seguir pasando en la región. Ahora, ¿de qué manera se puede implementar ese plan de apertura que usted está planteando, gobernador? ¿Y cómo se ha conversado eso en un momento donde también hay cambios normativos en materia migratoria que se están recién implementando? Sí, bueno, el decreto, el reglamento en realidad que hace modificar la ley migratoria, donde se incorporan nuevas figuras como la reconducción, es importantísimo en este proceso, y por eso es que la prórroga de este estado de excepción constitucional que se indicó hace poco fortalecía muchísimo esta figura, no porque eran los militares, porque las Fuerzas Armadas los que se hacían cargo del resguardo de las fronteras, que como ya indiqué es muy extensa. Ahora bien, nosotros como gobernadores del norte, y en especial también mi región, presentó al Ministerio del Interior un plan frontera que implique abordar desde distintas lógicas el carácter transfronterizo de mi región. En mi región hay 2 pasos fronterizos importantes. Por un lado, el paso fronterizo Chacayuta, que nos une con Perú, y el paso fronterizo Chungará, que nos une con Bolivia. De manera tal que en este plan se consideran una serie de factores, pero indudablemente la migración debe ser selectiva, porque además como sociedad tenemos que identificar cuáles son los derechos que deberían tener los migrantes, cuáles son las obligaciones o deberes que deberían cumplir, pero además existen diversos derechos sociales a los que ellos también quieren acceder, ¿no? Me refiero a salud, educación, vivienda, fomento de la cultura, entre otros. Pero quizás esos problemas de desigualdad nosotros como país aún los tenemos, ni siquiera lo hemos definido para nosotros mismos. Gobernador, entonces, claro. ¿Y cómo cuando usted habla de una migración selectiva, bajo qué criterios se puede realizar? Bueno, como lo realizan la mayor cantidad de países del mundo, ¿no? Cuando uno va a ingresar al país, se preguntan cuáles son las intenciones de ingreso, si efectivamente viene en búsqueda de trabajo o de otra situación, y eso va a facilitar también la manera en cómo vamos enfrentando este factor fronterizo que durante estos 2 años estuvo absolutamente descontrolado. No se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad o un catastro específico de las personas que están en el país, porque además cuando se autodenuncian en la PDI, las autodenuncias son de personas que superan los 18 años, o sea, solo mayores de edad, y los menores de edad no tienen ningún tipo de registro, ningún tipo de catastro, y eso por supuesto que dificulta cualquier proceso de identificar la cantidad de migrantes que se encuentran en el país. Gobernador, ¿usted ha podido ir coordinando con las autoridades regionales, con el nuevo gobierno también? ¿Ve una planificación, una forma de enfrentar el tema distinta a la que había con el gobierno anterior? Bueno, desde luego creo que una de las formas más importantes que ha existido es el cambio de estilo, ¿no? Donde las decisiones más bien
son consultadas a los gobernadores, y vemos que hay una forma muy distinta de hacer política. De hecho, la propia ministra se ha contactado conmigo y con el resto de los gobernadores para precisar nuestras observaciones respecto de si estamos o no de acuerdo con una prórroga del estado de excepción constitucional y así sucesivamente en las decisiones más importantes. Entonces, por eso es que lo importante en este proceso, Sebastián, es que tengamos la capacidad de dialogar, de coordinarnos, de sentarnos a pensar en cómo estos procesos se deben dar. Esta crisis migratoria es muy profunda, quizás nunca antes vista en nuestro territorio, en nuestro país, y desde luego tenemos que tomar medidas porque esto no se va a solucionar de aquí a que vence el siguiente estado de excepción constitucional, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que a lo menos 2 años va a tener consecuencias esta crisis migratoria, y lo importante en este proceso es que nosotros como sociedad yo creo que nos pongamos de acuerdo, ¿no? De saber cómo vamos a enfrentar este proceso, porque también la migración tiene un segundo factor, que es que se va trasladando de un lugar a otro, y eso tampoco se puede frenar. Tampoco nosotros podemos indicar, ¿sabes qué? Usted solamente llega hasta acá, hasta la región de Arica Pernacota, o solamente a la región de Tarapacá. Todo lo contrario, ellos por naturaleza se mueven. Entonces, también son características que tenemos que ir abordando y con la amplitud que eso significa. Bien, gobernador, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.